Imagina, si yo te dijera que existe un instante, casi invisible, en el que un hombre comienza silenciosamente a construir dentro de sí una narrativa en la que tú dejas de ser prioridad y te transformas en ausencia. Lo percibes, pero no lo entiendes. Él se aleja, se calla, te ignora, y en el fondo intentas encontrar respuestas, como quien busca, en la oscuridad, algo que ni siquiera sabe si realmente existe. Pero, ¿y si yo te dijera que esa ausencia no es ausencia? Que ese silencio, en realidad, es un lenguaje secreto de su ego, y que quien no comprende ese lenguaje, inevitablemente se convierte en su rehén. Porque aquí va una verdad incómoda, que casi nadie se atreve a decir. El hombre que te ignora no te está rechazando. Está en realidad luchando contra algo que ni él sabe nombrar. Es como si dentro de él existiera un niño herido, desesperado por no perder el control, el dominio, la validación, y cada vez que él te ignora, no eres tú quien pierde, es él quien intenta, patéticamente, proteger un ego que, irónicamente, solo se mantiene entero, en tu ausencia. Y si no entiendes esto, bailas al ritmo de él. Alimentas, sin saber, exactamente aquello que te hiere. Pero, ¿y si yo te dijera que existe una forma de invertir ese juego? Que existe un camino, no para traerlo de vuelta, sino para hacerle ver, de forma casi dolorosa, que quien se ausenta no eres tú, que quien pierde no eres tú. Imagina mirarlo a los ojos y percibir lentamente el instante exacto en que el silencio que él usaba como arma se transforma en tortura para él. Y aquí está el detalle que nadie te contó. El ego masculino solo parece invencible hasta que alguien aprende a tocar exactamente la grieta que él más intenta esconder. Y tal vez aún no lo hayas notado, pero todo esto nunca fue sobre él. Siempre fue sobre el reflejo que él intenta desesperadamente construir para esconder de sí mismo su propia fragilidad. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, intentando negociar afecto, intentando llenar vacíos que ni siquiera son suyos, cuando en realidad existe una forma infinitamente más poderosa, más sutil, más cruel, de darle la vuelta a ese juego. Y no, esto no tiene nada que ver con fingir desinterés, ni con juegos baratos. Esto opera en un nivel donde pocos siquiera saben que están siendo manipulados. La pregunta que queda es, ¿estás lista? ¿Lista para entender por qué, cuando un hombre te ignora, no eres tú quien debe sentirse pequeña? Es él quien debería, finalmente, enfrentar su propio vacío. Y, lo más perturbador, existe una forma de conducir este proceso, en la que él no solo vuelve diferente, vuelve obsesionado, vuelve desconstruido. Pero atención, entender esto exige que te quedes hasta el final, porque una sola palabra perdida puede ser exactamente la llave que faltaba para transformar esta historia, para siempre. Hay un instante, silencioso, casi imperceptible, en el que la mujer percibe algo que no siempre sabe nombrar. Él empieza a ignorarte. La respuesta no llega. La presencia se disuelve y de forma casi cruel te ves preguntándote ¿en qué fallaste? Pero lo que casi nadie te cuenta es que ese comportamiento no tiene absolutamente nada que ver contigo. Es una guerra que no ocurre fuera, sino dentro de él. Una guerra invisible disfrazada de indiferencia. Y, sin darte cuenta, te conviertes en prisionera de un campo de batalla que no te pertenece, pero que, irónicamente, te hiere como si fuera tuyo, porque cuando un hombre se aleja, cuando te ignora, lo que ocurre no es rechazo, es resistencia. Resistencia contra algo que, en el fondo, él siente, pero no quiere sentir. Y es aquí donde habita la verdad que pocos soportan mirar de frente. Su deseo no es libre, nunca lo fue. Está encadenado, condicionado, sofocado por sus propias heridas, por sus propios fantasmas, por sus propios miedos. Y cuando tú tocas, incluso sin querer,
ese lugar, él huye. Huye, pero no de ti. Huye de todo aquello que tú, sin saberlo, le haces recordar sobre sí mismo. Porque existe un tipo de mujer que no acepta ser relleno, que no nació para ser migaja emocional ni pausa conveniente en el guión de nadie. Y, cuando esa mujer aparece, algo mucho más profundo sucede dentro de él. Algo que trasciende cualquier lógica, cualquier manual, cualquier juego barato. Él entra en colapso, porque esa mujer activa en él un espejo que pasó toda la vida evitando mirar. Y no hay nada más incómodo, ni más peligroso, para el ego masculino, que verse obligado a enfrentar su propia insuficiencia. Tienes que entender que su silencio, su indiferencia, no tienen que ver contigo. Tienen que ver con que él no soporta su propia vulnerabilidad. Tienen que ver con que él percibe, aunque sea de forma inconsciente, que tú no eres una más, que no encajas en la estantería de opciones desechables que su ego intentó construir. Y ante eso, el único mecanismo que conoce es cerrarse, es desaparecer, es ignorarte, como si, así, pudiera ignorar también el malestar que tú provocas, no porque te desprecie, sino porque, en realidad, te desea más de lo que puede admitir. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Cada vez que intentas correr detrás, cada vez que intentas entender, justificar, resolver, no te das cuenta. Pero estás alimentando exactamente aquello que te hiere. Estás diciendo sin palabras que su juego funciona, que su silencio tiene poder, que su ausencia te gobierna. Y, mientras eso ocurre, él respira, aliviado, porque en su mente te vuelves predecible, te vuelves pequeña, te vuelves una más, que no entendió el código invisible detrás de la indiferencia. Por eso, la pregunta que te hago ahora no es simple, ni cómoda. ¿Hasta cuándo vas a someterte a un guión que no fue escrito por ti? ¿Hasta cuándo vas a permitir que su silencio dicte el valor que tú tienes? Porque, créeme, existe una forma, precisa, quirúrgica, casi cruel, de destruir, no a él, sino al ego que te ignora. Y a partir de 1900, ¡ay! Algo comienza a invertirse, algo comienza a romperse. Y él, él jamás será capaz de mirarte de la misma forma otra vez. Lo que casi nadie percibe es que, cuando un hombre te ignora, no es el amor lo que está en juego, es el poder, es el control, es el intento desesperado de reafirmarse a sí mismo una falsa superioridad que, en realidad, esconde una inseguridad devastadora, porque, en el fondo, cada vez que desaparece, cada vez que se calla, no eres tú quien se hace pequeña, es él quien se revela, frágil, perdido, desconectado de sí, dominado por un ego que no sabe amar, solo sabe ganar, y es exactamente por eso que quien no entiende este juego, inevitablemente se pierde en él. Pero aquí hay una verdad que casi nadie tuvo el coraje de contarte. El ego masculino no soporta perder territorio, no soporta sentirse desechable, no soporta darse cuenta de que aquello que un día creyó controlar puede, de repente, existir, florecer y ser absolutamente radiante sin él. Y es por eso que el silencio, la ausencia, la indiferencia son armas tan primitivas como eficaces, porque te hacen dudar de ti, te hacen cuestionar tu propio valor, y en el momento exacto en que cedes, en que te doblas, en que te entregas a su juego, algo dentro de él se acomoda, y tú te rompes. Solo que hay una ruptura silenciosa que pocos saben provocar, una inversión tan sutil, tan desconcertante, que desmonta, pieza por pieza, todo el teatro de su ego. Y esa ruptura comienza cuando entiendes que ya no necesitas reaccionar, que ya no necesitas correr detrás, justificarte, explicarte, porque desde el momento en que le retiras el alimento que lo mantiene en el control, él empieza a desmoronarse, empieza a preguntarse, ¿por qué ya no estás ahí? ¿Por qué ya no respondes como él esperaba? ¿Por qué
De repente, su silencio ya no te toca. Y es exactamente en ese punto donde algo empieza a suceder dentro de él. Un malestar creciente, una ansiedad silenciosa, una inquietud que no sabe nombrar, pero que siente como un peso asfixiante acumulándose en el pecho. Porque el hombre que te ignora, solo te ignora mientras cree que tu ausencia duele más en ti que en él. Pero cuando se da cuenta de que no, cuando se da cuenta de que es él quien ahora está a la deriva, perdido y en silencio, algo se resquebraja, algo se rompe, y la indiferencia que antes era poder se convierte en castigo. Pero un castigo que recae sobre él. Tienes que entender que cuando te retiras, no, es solo físicamente, es energéticamente, es psicológicamente, es emocionalmente. Es como si de repente cerraras una puerta invisible, que hasta entonces él tenía la certeza de que siempre estaría abierta, y esa puerta, cuando se cierra, no hace ruido, no avisa, no pide permiso, simplemente desaparece. Y en ese preciso instante, todo aquello que él intentó evitar sentir explota dentro de él, porque no hay silencio más ensordecedor que el que viene de la ausencia de quien él nunca imaginó que sería capaz de irse. Y quizás, solo quizás, ahora empieces a darte cuenta de que este juego nunca fue sobre él ignorarte. Siempre fue sobre cómo reaccionabas tú cuando él lo hacía. Siempre fue sobre cuánto tú, sin darte cuenta, ponías en sus manos el control sobre lo que sientes, sobre cómo te ves, sobre quién crees que eres. Y es exactamente aquí, justo en este punto, donde comienza la transformación, porque cuando entiendes eso, algo cambia para siempre, no en él, en ti. Y a partir de 1900, aquí él ya no tiene el control. Y la pregunta que resuena es, ¿está él preparado para sentir en la piel lo que es ser ignorado por alguien que jamás imaginó perder? Y lo más perturbador es que él nunca creyó, ni por un segundo, que tú serías capaz de hacer eso. Porque en su mente tú eras predecible, eras ese punto fijo, esa presencia garantizada, esa certeza cómoda donde él podía ejercer su ego, sin miedo, sin riesgo, sin consecuencias. Y por eso, cuando tú cambias, cuando desapareces, no de forma teatral, sino de forma real, algo en él colapsa, porque de repente, aquello que más temía se vuelve real, ya no tiene poder sobre ti. Y en ese instante, nace dentro de él un vacío que no sabe cómo llenar. Un malestar que crece en silencio, asfixiante, incontrolable. Porque el hombre que te ignora solo lo hace mientras cree que estás ahí, esperando, que siempre vas a interpretar el papel de la mujer comprensiva, de la mujer que acepta migajas, de la mujer que entiende, que justifica, que perdona, que aguanta. Pero cuando rompes esa narrativa, cuando dejas de ser predecible, él pierde el suelo y empieza, sin siquiera entender cómo, a ser devorado por su propia ausencia. Y aquí habita la ironía más cruel de todo esto. El silencio que él usaba como arma, ahora se vuelve contra él. La distancia que antes parecía cómoda, ahora es claustrofóbica. La indiferencia que antes era escudo, ahora es sentencia, porque el ego masculino, por más que finja autosuficiencia, por más que actúe desapego, frialdad y control, en el fondo es absolutamente dependiente de la validación que tú le ofrecías. Y cuando eso desaparece, cuando eso deja de existir, él se ve obligado a enfrentar su propio vacío, y no existe tortura mayor que quedarse solo, con aquello que siempre intentó evitar sentir. Es exactamente ahí, justo en ese lugar de incomodidad absoluta, donde algo empieza a romperse dentro de él, una fisura, una grieta, una duda corrosiva que crece y se expande, como una mancha que no puede borrar. ¿Será que ella me olvidó? ¿Será que ya no soy suficiente? ¿Será que por fin se dio cuenta de que puede vivir, existir
y ser absolutamente deseable sin mí, y esa duda, esa simple duda, es suficiente para iniciar un proceso interno que él no controla, que no entiende, que no sabe detener, y quizás, sin siquiera notarlo, él empiece a buscarte en los lugares más improbables, en miradas que no te pertenecen, en cuerpos que no habitas, en sonrisas que no son tuyas. Y cuanto más te busca, más se da cuenta de que no te encuentra, porque tú no dejaste un vacío, dejaste un espejo, y ese espejo, cruel, implacable, solo le refleja todo aquello que intentó ignorar, su propia insuficiencia, su propia carencia, su propia incapacidad de ser aquello que alguna vez creyó que era. Y es aquí donde todo empieza a invertirse, porque, sin que digas una palabra, sin que envíes un mensaje, sin que hagas ningún movimiento, él empieza a ser consumido por la ausencia de la mujer que alguna vez creyó controlar. Y ahora, quizás sea él quien en silencio empiece a preguntarse, ¿aún estoy a tiempo? ¿Ella todavía me quiere? ¿Ella todavía me ve? ¿O será que, por primera vez, soy yo quien se volvió invisible para ella? Y es exactamente en ese punto donde el juego psicológico alcanza su punto máximo, porque él se da cuenta, aunque tarde, de que aquello que antes parecía un simple alejamiento se transformó en un abismo, un vacío irreversible, donde tu ausencia ya no es solo una falta, es una presencia fantasma, una presencia que se hace sentir justamente porque ya no está ahí, y cuanto más intenta convencerse de que está todo bien, más se da cuenta de que no lo está, porque algo cambió, algo se le escapó del control, y esta vez no hay silencio, no hay distancia, no hay indiferencia que logre protegerlo de eso. Él empieza a revivir mentalmente cada detalle, cada palabra, cada gesto, y se pregunta, compulsivamente, ¿cuándo exactamente fue que te perdió? Pero en el fondo, lo sabe. Sabe que no fue un error específico, no fue un momento aislado, fue la acumulación silenciosa de ausencias, de desvalidaciones, de microagresiones disfrazadas de silencio. Fue el descuido, la negligencia, la arrogancia, que poco a poco levantaron ese muro invisible entre ustedes. Y ahora, él golpea ese muro, golpea y se da cuenta de que ya no sabe cómo atravesarlo. Y es exactamente aquí donde su ego empieza a implosionar. Porque la verdad desnuda, cruda y devastadora, finalmente se impone. Tú no lo necesitas, nunca lo necesitaste. Su presencia fue durante mucho tiempo solo una elección tuya. Y eso, para un ego acostumbrado a ser el centro, es absolutamente insoportable, porque mientras él creía que eras tú quien dependía de su presencia, en realidad siempre fue él quien se alimentó de la certeza de tu disponibilidad. Siempre fue él quien, en secreto, necesitaba tu validación para sentirse completo, fuerte, deseable, relevante. Pero ahora se da cuenta de que tú ya no estás ahí. Y no estás, no porque hiciste un berrinche, no porque quisiste jugar, no porque intentaste castigarlo, sino porque algo dentro de ti se rompió, se quebró, se derrumbó. Y esa ruptura no fue contra él, fue a tu favor. Fue el momento exacto en que comprendiste que ya no necesitas mendigar migajas emocionales de nadie, que no naciste para ser la mujer que espera, que acepta, que se conforma, que se somete. Y esa percepción, esa ruptura interna, tiene un peso devastador en la psique de quien siempre creyó que te controlaba. Y en ese preciso instante, él empieza a sentir algo que, quizás, jamás había sentido. Una mezcla asfixiante de arrepentimiento, desesperación e impotencia, porque se da cuenta de que no solo perdió a la mujer, sino también la posibilidad de seguir fingiendo que tenía el control. Y, ahora, se enfrenta a la peor de las realidades. Tú no estás intentando hacerlo sentir eso.
Tú simplemente dejaste de importar. Y no hay tortura mayor para quien siempre creyó ser indispensable que descubrir que se ha vuelto absolutamente descartable. Y sin darse cuenta, él entra en un ciclo obsesivo, intentando descifrarte, intentando entender dónde estás, qué sientes, si aún sientes, y cuanto más intenta entender, más se pierde, porque no entiende cómo ni cuándo perdió el acceso al lugar donde antes te encontraba, tu mente, tu deseo, tu afecto, y ese lugar ahora está cerrado, y él ya no tiene la llave, y es justamente aquí donde él creía que nada más podía desmoronarse, que la caída se vuelve definitiva, porque el hombre que te ignoraba ahora se ve frente a un laberinto sin salida, donde cada camino lleva de vuelta, no hacia ti, sino hacia él mismo, y por primera vez se ve obligado a enfrentar aquello que pasó toda una vida evitando, el propio vacío. La ausencia ya no es tuya, es de él, y ese eco ensordecedor no viene de afuera, viene de adentro, viene del lugar exacto donde él creyó que podía mantenerte pequeña, mientras inflaba artificialmente su propio ego. Y lo más cruel es que se da cuenta de que no hay forma de deshacer lo que fue hecho, porque ya no se trata de recuperarte, ya no se trata de pedir perdón, de prometer cambios, de fingir arrepentimiento. Ahora se trata de entender que lo que se rompió no fue la relación, fue el espejo donde, por años, proyectó una imagen falsa de sí mismo. Y ese espejo, ahora hecho trizas, refleja sin piedad cada centímetro de su propia insuficiencia, de su propia mediocridad emocional, de su propia cobardía afectiva. En ese punto, empieza a ser consumido por un miedo que nunca antes había sentido, el miedo de ser irrelevante, el miedo de darse cuenta de que por primera vez ya no es él quien dicta las reglas, que ya no es él quien desaparece, quien se calla, quien ignora, porque ahora es él quien siente en la piel el peso del desprecio, el sabor amargo de la invisibilidad, la incomodidad de ser simplemente olvidado. Y por más que lo intente, no hay ensayo, no hay guión, no hay máscara que logre protegerlo de este colapso interno. Y es en ese abismo, en ese colapso absoluto, que empieza a entender que aquello que un día trató como garantizado era en realidad lo más valioso que tenía, y que el silencio que usaba para herirte se volvió sentencia contra él, que la indiferencia que un día parecía protección ahora es cárcel, que la distancia que parecía cómoda se volvió exilio. Y por primera vez se da cuenta de que no se huye impunemente de la mujer que carga no solo un cuerpo, sino un universo entero dentro de sí, porque lo que él no sabía es que tú nunca fuiste solo una mujer. Fuiste espejo, fuiste portal, fuiste prueba viva de que el amor no se mendiga y que la presencia no se negocia. Y mientras él se pierde intentando encontrarte afuera, no se da cuenta de que tú, ahora, solo existes por dentro, en el espacio que él no sabe cómo acceder, en el territorio donde solo entra quien tiene la grandeza, el coraje y la dignidad de quedarse. Y ahora, quizás empieces por fin a comprender que este video nunca fue solo sobre cómo actuar cuando un hombre te ignora. Nunca fue sobre venganza, nunca fue sobre castigo. Siempre fue sobre algo mucho más profundo, mucho más peligroso e infinitamente más poderoso. Siempre fue sobre ti, sobre entender que nadie te ignora, sin antes estar ignorando su propia suerte. Y ahora, quizás estés empezando a darte cuenta de que esto nunca fue solo sobre él, nunca fue solo sobre respuestas, sobre estrategias, sobre ganar un juego que, en verdad, siempre fue una ilusión. Esto siempre fue sobre ti, sobre despertar, sobre recordar que hay un lugar dentro de ti, al que ningún silencio puede alcanzar, que ninguna ausencia puede borrar y que ningún rechazo jamás podrá tocar.
porque ese lugar es soberano, es sagrado, es innegociable. Date cuenta de que todo aquello que él intentó hacerte sentir fue en realidad un espejo invertido de su propia fragilidad. El vacío que proyectó en ti siempre fue el reflejo de lo que no conseguía llenar dentro de sí mismo. Y ahora, quizás entiendas que nunca fue tu responsabilidad sanar lo que él no tiene el coraje de enfrentar, que nunca fue tu misión ser remedio para heridas que no fueron abiertas por ti. Así que, mírate y reconoce la grandeza que durante tanto tiempo olvidaste que llevabas, porque ser ignorada nunca te hizo menos. Lo que te hace menos es olvidar quién eres, y quién eres es exactamente aquello que su ego más teme. Una mujer que no negocia su presencia, que no suplica por un lugar, que no necesita ser aceptada para existir, y quizás ese sea el secreto que en el fondo él siempre supo, y que por eso intentó tanto que tú olvidaras, pero ahora la decisión ya no es sobre él, es sobre ti, sobre entender que no se trata de correr detrás, ni de vengarse, ni de esperar. Se trata de posicionarte, de recordarte, de mirarte al espejo y finalmente ver que quien tiene el poder de destruir o de reconstruir nunca fue él, siempre fuiste tú. Y quizás no lo percibas ahora, pero esa conciencia lo cambia todo, no solo esta historia, sino todas las historias que aún están por venir. Si esta verdad tuvo sentido para ti, si, en algún nivel, te atravesó, entonces compártela. Lleva este mensaje a otras mujeres que, como tú, están listas para romper este ciclo invisible. Dale like, comenta y suscríbete, porque esto no es solo un video, es un espacio de despertar, es un recordatorio, y si lo sentiste, si esto te tocó, entonces ya lo sabes, el universo nunca te ignora, solo espera a que, finalmente, recuerdes quién eres.